Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, un fuerte abrazo desde la distancia. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana, les hablo en este momento desde Caracas, Venezuela, en transmisión para emisora Mariana 1400 AM. Estamos bajo la dirección de Fray Alejandro Acevedo y nos acompaña también un equipo de voluntarios que día y noche hacen posible estas y todas las transmisiones, y también nos acompañan ustedes con su sintonía, con su oración y con su colaboración. Así que bueno, me siento muy honrada de tener esta oportunidad de compartir junto a ustedes y seguimos adelante en esta misión desde nuestras realidades concretas y cotidianas. Bueno, les invito también a participar, a dejar sus comentarios y sugerencias en nuestro canal de YouTube y gustosamente, en la medida de nuestras posibilidades, pues oportunamente responderemos. Hoy quisiera que juntos hablemos de un tema que para mí es estrictamente necesario. Se trata del perdón. Vamos a ir desarrollando algunas ideas, evidentemente apoyados en las Sagradas Escrituras, apoyados también en algunas experiencias, algunas ideas en el marco del proceso del perdón. Porque es importante que profundicemos en este tema, sobre todo en el contexto en el que nos ubicamos cada uno de nosotros en este momento. Como cristianos, sabemos que el eje del cristianismo se centra en el proceso de perdón, pero esto hay que saber también comprenderlo muy bien, procesarlo muy bien, internalizarlo muy bien, para poder sacar el mayor provecho espiritual de esto. Estamos en tiempos de conocer realmente cómo Dios nos ama, cómo Dios nos perdona infinitamente, y cómo nosotros desde esa perspectiva, desde la puerta de al lado, estamos también siendo invitados a transitar por ese camino del perdón. Quisiera entonces encomendar de manera especial este programa a la Virgen María en todas sus advocaciones, porque María es una sola. En todas sus advocaciones la invoco como mamá, la invoco como protectora, la invoco como perfecta misionera que nos encamina también a cada uno de nosotros a transitar ese proceso del perdón, tan necesario en este momento. Sin apresurarlo, sin saltarnos los escalones, sino viviendo como ella el proceso y guardando muchas cosas en nuestro corazón, tal y como ella lo hizo. Es muy importante entender que son tiempos de hacer silencio y de escuchar lo que Dios nos quiere decir en el marco de todos estos acontecimientos que van ocurriendo en el mundo, en nuestras familias, en nuestros corazones, para poder dar
verdaderos frutos en el Señor en torno a todo esto. Porque el mundo muchas veces nos vende algunas mentiras que en lugar de encauzarnos en el camino al que Dios quiere llevarnos, pues nos pueden alejar un poco de Él. Y por esto todas estas iniciativas son tan importantes. Como he mencionado en reiteradas ocasiones, es muy importante también que seamos laicos formados, laicos entendidos en todos los procesos y que no nos prestemos a escuchar cualquier cosa que se nos diga bonita y tampoco que nos prestemos a decir cualquier cosa que no se nos venga en gana. Las cuestiones de fe son cuestiones trascendentales, son cuestiones de mera importancia y por eso es que cuesta tanto, porque aquí, queridos amigos, lo que está en juego es nuestra salvación. Y en este marco, pues Dios, siento además que está derramando, pero un torrencial de misericordia con cada uno de nosotros, se está viendo. Lo que pasa es que estas cosas son las cosas que nos salen en televisión. Queridos amigos, el proceso del perdón es un proceso tan complejo como simple. ¿Y por qué les digo esto? Tan complejo porque es necesario sumergirse en él para poder comprenderlo y eso lleva un proceso. Y tan simple como que Dios con su gracia muchas veces hasta de un día para otro nos abraza con tanto amor infinito que somos capaces de perdonar como Él lo hizo. Y entonces en esta complejidad y en esta simplicidad pues Dios nos sumerge también para ir develando lo que Él quiera develarnos en este marco. El perdón ciertamente es un camino que requiere de la gracia de Dios, pero que también requiere de nuestra voluntad. Perdonar es de valientes. Perdonar no significa olvidar completamente la ofensa. Perdonar es tomar la decisión de no tomar venganza contra esa persona que nos hizo daño, que nos hizo sufrir, entender que todo esto forma parte de nuestro camino de santificación y entender también desde la puerta de al lado que esa persona que nos hirió o esas personas que nos han herido han sido personas que han sido heridas también y que a lo mejor van llevando cargas espirituales, incomprensiones, frustraciones profundas y entonces sin darse cuenta desparraman todo eso en contra de los demás. Hay algo pues muy curioso que ocurre cuando nosotros iniciamos pues en nuestro camino de conversión, cuando damos el sí, nuestra vida comienza a cambiar de manera circunstancial. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer algunas cosas que antes hacíamos. Comenzamos a ver el mundo de una manera distinta. Dios nos quita el velo de los ojos, comenzamos a comprender que muchos de nuestros procesos eran necesarios, comenzamos a transitar ese proceso de perdón que comienza con el sacramento de la reconciliación, la confesión, pues vivida a plenitud. Es decir, nuestra vida comienza a cambiar circunstancialmente, comenzamos también a darle importancia a lo que tenemos que darle importancia, dejamos de perder el tiempo. Y entonces allí pues se van creando nuevos escenarios, nuevos retos, un nuevo dinamismo que nos levanta, que nos redime, y también van apareciendo nuevos rostros. Y rostros viejos pues comienzan a quedarse en el camino porque no todos están llamados a transitar junto a nosotros, y eso hay que comprenderlo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en este proceso de perdón también es válido el proceso de silencio, el proceso de distanciamiento es muy importante, sin que ello implique que vamos a guardar rencor contra esa persona que nos ha hecho daño. Hay un pensamiento que a mí me impactó muchísimo de un africano, su nombre lo anoté aquí, él se llama Desmond Tutu, y él dijo que sin perdón no había futuro. Un hombre que en el tiempo de 1984, años anteriores y años posteriores, pues vivió en medio de una conflictividad importante, en medio de situaciones injustas que evidentemente pues repercutieron también en él. Fue un hombre que ganó el Premio Nobel de la Paz
y que pudo comprender que el futuro está en ese proceso de perdón. El perdón, de una u otra manera, viene muy arraigado a la justicia, es decir, sin justicia no puede haber proceso de perdón, y ahí es donde interviene la gracia. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque perdonar no significa deshacernos del todo de la falta. O sea, la olvidamos, digamos, en nuestro interior porque le damos como un frenazo a ese daño que nos hace a nosotros mismos, recordar o rumiar sobre la misma escena, sobre el pasado, sobre el daño que nos han podido hacer. Pero sí se nos invita a mirar hacia adelante, a mirar el futuro con esperanza y a tratar de dejarle eso a Dios, pues, ¿no? No olvidar la ofensa, mas no tampoco maquillarla, ¿no? Es un poco lo que quiero intentar transmitir. Y entonces, bueno, esa mirada de Jesús nos renueva, nos llena de mucha paz y nos llena de mucha esperanza. Tal y cual como lo dice este hombre premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Y es interesante plantearnos nuestras perspectivas desde el punto de vista cristiano con esa luz, ¿ok? Que nos encamina siempre hacia adelante, hacia un futuro verdaderamente novedoso. Entonces no se trata de justificar de ninguna manera. El perdón justifica al que hizo mal, no, de ninguna manera, porque ocurren también graves daños cuando nosotros justificamos la falta. Simplemente es iluminar esa falta, simplemente es trabajar en esa falta, porque nuestras acciones de una u otra manera repercuten directamente en los demás, a modo individual, repercuten en nosotros mismos, repercuten en nuestras personas o nuestros afectos directos, y aquello es como una bola de nieve que va creciendo, repercuten en la sociedad, repercuten en naciones enteras y repercuten en el mundo entero. La iglesia, en su transitar por este mundo, la iglesia guiada por el Espíritu Santo y que evidentemente tuvo una revelación en Jesús, pues nos invita a transitar ese camino del perdón, ese camino que transitó el mismo Jesucristo, que siguió adelante de una forma muy valiente, pero que supo perdonar hasta el punto de entregarse él mismo como un cordero para morir en la cruz y luego resucitar al tercer día, por el perdón de nuestros pecados. Hay que ver la teología inmensa que hay allí, la verdad también que se nos revela allí. Pero Dios nos llama ciertamente a comprender a profundidad lo que significa poner la otra mejilla. Esto nada tiene que ver con ser sumiso, esto nada tiene que ver con ser un tonto, esto nada tiene que ver con ser pisados, de ninguna manera. Es seguir adelante en lo que Dios nos pauta, pero dejando el pasado atrás, dejando a un lado la falta, olvidándola, no justificándola, y entendiendo la misión que Dios nos pide, sobre todo a cada uno de nosotros de manera personal, en este tiempo preciso, en este tiempo histórico, en este tiempo familiar, en este tiempo personal que estamos viviendo. El perdón, queridos amigos, puede ser muy revolucionario, puede ser muy anticultural, porque justamente la realidad nos lleva al ojo por ojo, diente por diente, a devolver mal por mal. Y Dios nos invita a un camino completamente distinto y contradictorio, devolver al mal bien. Y eso no significa quedarnos allí parados recibiendo daño, no. Por eso hablé de que muchas veces es importante hacer cierto distanciamiento de algunos contextos, de algunos lugares y hasta de algunas personas, pero que ese distanciamiento no curse con rencor. ¿Cuál es el primer paso valiente que nosotros damos cuando decidimos perdonar? Bueno, liberarnos de ese recuerdo, liberarnos de esa opresión. Pues bueno, es entregar a Dios todo eso y decirle a Dios desde el fondo del corazón: yo necesito perdonar a esta persona, a esta o a estas personas. Ayúdame, reconocernos débiles ante esa misión tan importante que implica el perdón. Porque ¿qué pasa? No podemos ejecutarlo con nuestras propias fuerzas humanas, es imposible. Humanamente, queridos amigos, es
imposible, imposible perdonar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la gracia divina. Entonces, el primer paso, que evidentemente requiere de nuestra voluntad, cursa en esa decisión firme, valiente, decidida, de decir: Señor, yo quiero perdonar a esta o a estas otras personas que me han hecho daño, que me han hecho llorar, que me han herido. Y eso puede durar el tiempo que Dios quiera, eso no depende de nosotros, ¿no? Dejar que entre la gracia, dejar que Dios permee en nuestros corazones. Y es impresionante, es muy impactante ver cómo las escenas, los acontecimientos, nuestra vida futura comienza a plantearse de una manera distinta, de una manera novedosa. Y de una forma muy pedagógica, Dios empieza a obrar pasito a pasito, pasito a pasito. Me gusta decir así, paso a paso y no poco a poco. Paso a paso, a su ritmo, comienza a obrar en nosotros. Y comienza a entrar entonces la justicia en nuestras vidas. Es decir, aquello que a lo mejor parecía que estuvo trancado en nosotros, aquellas ventanas que permanecían cerradas, aquellas ilusiones que teníamos, comienzan a materializarse, comienzan a abrirse. ¿Por qué? Porque comenzamos a dar frutos en nuestra propia vida. Nuestra vida comienza a florecer cuando nos libramos de todo aquello que nos resiente, que nos oprime, que nos detiene, porque eso es lo que pasa. El rencor nos detiene y nos quedamos allí postrados en una situación, en una posición que no nos permite avanzar en el camino que Dios quiere mostrarnos. Y tal vez la otra persona está de lo más tranquila en su error, en su pecado, en su falta. Y nosotros nos quedamos allí autocondenados, autoflagelados, detenidos en nuestra vida por ese rencor que nos ata. Por eso es importante entregarlo al Señor y decirle: Señor, te entrego este sufrimiento, porque no podemos ir para atrás, no podemos controlar a la persona que nos hizo daño de ninguna manera. No podemos controlar tampoco las acciones de los demás, ni su manera de sentir, ni su manera de pensar, pero sí podemos nosotros controlar la forma como reaccionamos ante el daño o ante la acción de la persona. Eso es lo importante. Y en este marco, pues, ante el daño, ante el mal, ¿qué es lo que hace la iglesia, ejemplo de Jesucristo? Sanar, liberar, acompañar, restaurar. Dios nos llama entonces en este tiempo a un momento de restauración. Y esto no es nuevo. Queridos amigos, el sufrimiento es necesario muchas veces, porque nos llama o nos invita o nos conduce o nos posiciona en ese camino que nos transforma evidentemente por dentro, pero es importante que nosotros nos abramos a la gracia. ¿Qué gesto tan hermoso, por ejemplo, tuvo San Juan Pablo II, que en sus diferentes encíclicas y exhortaciones no se cansó de hablar del amor, de la valentía de amar, pero también del perdón? Un hombre realmente que dejó unas huellas profundas. También el Papa Francisco, que nos habló muchísimo de la misericordia. Quiero mucho al Papa Francisco porque durante el papado del Papa Francisco fue cuando viví mis momentos espirituales más profundos y de conversión. Y sentí que con su ejemplo de San Pablo, con sus diferentes exhortaciones apostólicas, evidentemente me acompañó en mi proceso. Y así cada época tiene su papa, cada época la iglesia va teniendo sus representantes guiada por el Espíritu Santo, evidentemente, y todo eso nos hace a nosotros depositarios de esos mensajes, depositarios de esa gracia, ¿no? Por eso es que insisto que tenemos que ser laicos formados, pero en este proceso, y volviendo al tema del perdón, en una escena espectacular en la que el Papa Juan Pablo II perdona a aquella persona que intentó matarlo. Ustedes saben lo que eso significa. Pero esto también, y es importante que lo tengamos en cuenta, cursó con un proceso de justicia. Es decir, a modo terrenal, esa persona que intentó asesinar a San Juan Pablo II, pues tuvo que cumplir su condena aquí en el mundo, pero el Papa Juan Pablo II lo perdonó, y esa escena de ellos dos conversando es muy significativa, porque también este hombre que
que cumplió su condena, pues vivió su proceso sin duda de purificación, y más aún cuando recibe el perdón de San Juan Pablo II. Ustedes saben el acto de valentía que esto implica, pero también fue necesaria la gracia, la intervención divina, para que aquel hombre también cumpliera con la justicia. ¿Por qué? Porque nuestros actos, nuestras acciones, de una u otra manera, tienen consecuencias sobre los demás y no pueden quedar allí tapadas o taponeadas o justificadas. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Y eso es importante. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros omitimos de una u otra manera en el tiempo va a tener sus consecuencias. Probablemente en este momento aquel acto de, el acto de valentía que estemos teniendo al decir que no, al no caer en alguna tentación, pues podamos verlo como algo irreal, ¿no? Como algo que no va a tener su fruto. Pero en el tiempo, esa valentía, esa fortaleza, esa templanza como virtud, va teniendo sus frutos y va dejando sus huellas, no solamente en nosotros, sino en los demás. Por eso es que, bueno, el acto del perdón es un acto valiente, es un acto también que requiere de mucha templanza. Ahí, pues, entonces se enmarcan las virtudes teologales y cardinales de cada uno de nosotros y que tenemos que comprenderlas muy bien, comprenderlas a plenitud, sobre todo en estos contextos tan agresivos en los que estamos viviendo. Omitir una falta, pasar por alto una falta y justificarla, también es un acto de gran cobardía, porque es un acto que evade el problema, es un acto que maquilla la realidad, es un acto que vive de la ilusión, es un acto que vive de una fe poco real, de una realidad que no se enmarca en lo verdadero, y entonces eso, en lugar de beneficiarnos, nos va a perjudicar grandemente. Por lo tanto, pues tenemos que comprender entonces que en este proceso es importante también validar y pisar tierra, saber qué es lo que está sucediendo, darle nombre, darle apellido para poder continuar, dejándole a Dios lo que tenga que hacer Dios y gestionando nosotros lo que debamos buenamente gestionar. Hay una escena del Antiguo Testamento que ya en reiteradas ocasiones, en episodios pasados, la he comentado, porque me parece una escena riquísima, de la que podemos sacar muchísimo provecho espiritual todos. Y me permito contarla nuevamente para que profundicemos y para que podamos llevar esa misma escena a contexto. Recordemos que este programa, Teología al Día, lo que busca es que hagamos de nuestras vidas, que conduzcamos nuestras vidas, es una invitación básicamente a conducir nuestras vidas a una realidad teologal. Por lo tanto, si nosotros vemos a todos esos personajes que se reseñan en los textos sagrados como personas de carne y hueso, no como unos momificados o unas personas que están ahí como unas estatuas, sino personas de carne y hueso que aprendieron a luchar, que siguieron adelante, que lloraron, que se alegraron, pero que también vivieron buenas victorias, pues nuestra vida o nuestros contextos, nuestras luchas diarias toman un sentido distinto y se enmarcan dentro de esta perspectiva teologal que evidentemente nos encamina a ese encuentro con Dios, ese encuentro con Cristo. Es importante que tengamos eso en cuenta. Esta historia de la que les hablo, del Antiguo Testamento, es la historia de la vida de José, hijo de Jacob. Voy a resumirla, voy a hacerla muy corta, porque cada vez que hablo de esto, pues me explayo. Realmente me apasiona esta historia porque fue muy significativa en el marco de mi proceso de perdón y también en mi proceso de conversión. Y esto va en el marco de esta sanación de heridas necesarias para el proceso de perdón que evidentemente no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, repito. Recordemos que, ¿quién era Jacob?
recordemos quién era José. Es muy significativo que el libro de Génesis, primero, comience con la historia de la creación, hombre, mujer creados por Dios, a su imagen y semejanza, desde una complementariedad indiscutible, pero también el libro de Génesis se enfila y se abre también, esto específicamente en el capítulo 30, en la historia de un drama familiar. Un drama familiar, la historia de la vida de José y sus hermanos. Léanlo, por favor. ¿Qué pasa allí? Ya sabemos quién era Jacob. Jacob era un hombre muy próspero que se dedicaba pues al pastoreo de las ovejas, pues también tenía muchos rebaños y tenía plantaciones, era un hombre muy bien visto, tenía 7 hijos y uno de sus hijos es José. Y resulta que José era el hijo predilecto de Jacob, pero no por ser el hijo predilecto que él lo eligió, sino porque era el hijo, evidentemente, que daba frutos. El hijo que daba frutos en santidad, el hijo que daba frutos en bondad, el hijo que daba frutos en todo aquello pues que Dios quería. Discúlpeme en este momento, pero estoy solita en mi casa, en plena grabación, y está sonando el intercomunicador y no me puedo levantar a atenderlo. Vamos a dejar que siga sonando, forma parte de las dinámicas de estos programas y no quiero detenerlo, pero una vez que deje de sonar el timbre, pues seguimos conversando. Todo esto forma parte de nuestra dinámica, ¿no? Comprender aquellas historias que han sido narradas para usted que me escucha y para mí. ¿Qué pasa entonces con la vida de José? José va creciendo en conocimiento, José va creciendo en sabiduría, José va creciendo pues en ese temor de Dios y va dando frutos. Y para hacer el cuento corto, porque eso lo pueden pues ustedes documentar, está en la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, como les dije, pues los hermanos de José intentan deshacerse de él y arman las 1001 artimañas. Tratan de inventar que un animal se lo comió y entonces, aquello es un desastre. Y deciden, en lugar de matarlo como tal, pues deciden mandarlo como esclavo a Egipto. Y José lo mandan como cautivo y se va. Y le inventan a su papá que un animal se los comió y matan a un animal, y la túnica de José, que había sido regalada por su padre, pues la tiñen de sangre y le muestran la túnica a su papá y le dicen, mira, un animal se lo comió. Ustedes saben lo que eso significa, que en la Sagrada Escritura esté narrado esa tragedia familiar. O sea, estamos hablando de unos hermanos que tratan de matar a otro, ¿no? Por envidia, por recelo, por, quién sabe yo qué cosa ni nada, ¿no? Pues esto también ocurre en nuestras familias. Hay muchas maneras de matar. Hay muchas maneras, familias divididas, familias en donde un hermano quita el dinero a otro, en pequeñas cantidades, en medianas cantidades y en grandes cantidades. Y vemos grandes desastres. Y cuando nos abrimos al camino cristiano y nos damos cuenta del hoyo en el que podemos estar metidos, pues Dios nos saca de ahí y nos va llenando también de justicia. Tengan la plena seguridad, pero no con justicia que se hace con nuestras propias manos, sino la justicia de Dios. Tengamos en cuenta muy en cuenta en eso. Pues José llega a Egipto y lo contrata un faraón y se convierte en el mayordomo del faraón, y José comienza a prosperar, es decir, José estaba en gracia de Dios. En primer lugar, ¿por qué? Porque aceptó su voluntad. Imagínense lo que significa ser vendido como esclavo. O sea, para el mundo es como, es el tonto, ¿no? Y los hermanos son los fuertes, los que brillan, los que van en la mentira, los que tapan los huecos. Pero no, resulta que la mentirita no se mantiene por mucho tiempo. Creamos en la justicia divina. Y José, en los contextos en donde Dios lo colocaba, cuando uno dice envíame, pues dice envíame. Y empezamos a transitar unos valles oscurísimos, pero esos valles oscurísimos nos invitan a encender la lámpara
Y para eso tenemos que estar muy ceñidos al Señor. Y bueno, José empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y bueno, entonces entra en gracia con él porque estaba en gracia con Dios, pues, y le llueve la gracia. Y bueno, la gracia se desborda y entonces también estaba en gracia con el mayordomo y todo le salía bien, todo le sale bien. Pues resulta que también después con el mayordomo ocurrió algo porque estaba en gracia con el faraón y él lo nombran mayordomo y bueno, lo nombran también administrador de los bienes. Y bueno, todo un cuento pues de prosperidad para José, ¿no? Habiendo sido desterrado, es decir, José no se quedó con el cuento de, ay, mis hermanos me hicieron daño, no, no. Él siguió la luz de Dios para prosperar. Aceptó la voluntad de Dios, pero no se rindió. Y resulta que bueno, que la mujer del faraón pues también le tiende una trampa y lo seduce y entonces él le dice al faraón lo que pasó y bueno, el faraón lo repudia y lo mete en preso, pero en la cárcel también da frutos, hasta que Dios se revela a toda esa gente, al carcelero, se revela también al faraón y muestra la verdad de aquel hombre. Eso ocurre en nuestras vidas también, queridos amigos, ocurre. La justicia llega. Y entonces, bueno, José sale del cautiverio. ¿Cuánto no habrá aprendido aquel hombre en medio de ese cautiverio? Y bueno, comienza su vida a dar más frutos todavía. El faraón comprende, pues entonces, bueno, lo nombran administrador de Egipto. Y viene entonces en toda la región una gran sequía. Pero en ese momento, porque José estaba a cargo, había bonanza en ese lugar y las personas comienzan de todas partes de las regiones a llegar al lugar buscando pues prosperidad, buscando alimentos, buscando pues llenarse, pues, ¿no? Y en este marco llegan los hermanos de José luego de muchos años. José continuó, José hizo su vida, José se casó, José tuvo hijos, José prosperó. Hubo un distanciamiento forzado con esos hermanos porque es que muchas veces pues la luz y la oscuridad es difícil que convivan, por lo tanto ese distanciamiento es necesario para que Dios ponga todas las cosas en su lugar, pues una familia que se rompió y estaba pues una mentira allí que sujetada, ¿no? Y que en su tiempo pues quedó al descubierto. Llegan los hermanos y bueno, llegan a pedirle ayuda a José, pero no lo reconocen. José sí lo reconoce. José los reconoce. Y bueno, José también permite y ejecuta pues la justicia, pues porque es necesario que cada quien asuma las consecuencias y los hermanos estuvieron presos durante 3 días y pues José los saca. Y bueno, luego José se identifica con sus hermanos y al ver los hermanos la prosperidad de José y todo lo que había ocurrido, pues bueno, se dan cuenta de que evidentemente la gracia de Dios estaba con él, pues aquello que él decía, aquellas revelaciones de Dios que él hacía en aquel momento y que eran malinterpretadas, pues toman curso porque se ven los frutos en la vida de un hombre luego de mucha lucha y luego de muchos años. Y entonces, bueno, ocurre allí, por gracia de Dios, un proceso de reconciliación entre hermanos, es decir, fue necesaria la voluntad de José, la valentía de José, el esfuerzo de José, pero definitivamente la gracia de Dios para que José pudiera comprender su voluntad. Imaginen lo que esto significa. Y con esta historia, no me voy a extender más en esta historia, pero es muy significativo, Dios nos ilustra su justicia. Dios nos ilustra que el proceso del perdón en su tiempo también va de la mano con la justicia. Si nos direccionamos y avanzamos un par de años, un montón de años, al Nuevo Testamento, a la vida pública de Jesús, ¿qué hacía él con la gente cuando se aproximaba a las personas que le abrían su corazón en pureza de intención? La persona que no dudaba y sanaba y liberaba, pero ¿qué decía? Básicamente, sin entrar en detalles entre un evangelio y otro, ¿qué decía él? Vete y no peques más. Tus pecados te han sido perdonados. No le cuentes a nadie lo que ocurrió. Ahí pues él está enseñando la prudencia, él está enseñando, bueno, guárdate las cosas para ti,
no vociferes, no seas soberbio, pues esto es una gracia inmerecida, es Dios el que obra y pues yo estoy obrando aquí pues en nombre de Dios. También Jesús sabía lo que le venía, porque en el momento en el que se inicia su vida pública, pues también vino su flagelación, pues imagínense ustedes lo que ocurrió luego de la resurrección de Lázaro, es decir, es difícil, ¿no? Es difícil y entender todo lo que ocurrió allí, porque Jesús perdonó y nos invita a nosotros a perdonar hasta, o sea, no 7 veces, hasta 70 veces 7. O sea, ustedes exponencialmente lo que eso significa. En todo. O sea, el cristianismo se centra en el proceso de perdón, hasta llegar al encuentro con Él, en donde Él llegó y dijo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Hay muchas personas que no saben lo que hacen. Es decir, cegadas por el mal, bueno, caen en lo más bajo que un ser humano pueda caer. Hay otras personas que sí saben lo que están haciendo y que también ese daño, pues, de una u otra manera incide directamente en los demás. ¿Eso es culpa de Dios? No. Dios no es culpable de las acciones, Dios da libre albedrío, pero hay que comprender que todo pasa por un proceso comunitario. Y así como el mal se explaya exponencialmente, pues también puede ampliarse exponencialmente el bien. Y en este marco, pues entonces entra el proceso de perdón, que es sumamente necesario. Y ahí, pues entonces Jesús dice, reconociendo la herida, ahí entra esa novedad. Ahí entra esa novedad de Dios en su pedagogía, en la que se le da sentido al sufrimiento, se le da sentido renovado a la enfermedad, se le da sentido a la tradición, pues Jesús no vino a abolir la tradición, sino a darle plenitud justamente. Una persona que cumplía con los preceptos era Jesús, animado también por sus padres. Aquí hay un concepto de familia trinitario pues espectacular, pero en este marco también la novedad que nos trae Jesús y que trae a nuestras vidas en este momento como persona viva, porque nosotros como católicos creemos en Jesús como persona viva, es ese perdón que ocurre primeramente con nosotros. A la primera persona, queridos amigos, que tenemos que perdonar es a nosotros mismos, porque nos quedamos anclados en el pasado, nos quedamos anclados en lo que hemos podido hacer o en lo que dejamos de hacer o en aquello que nos hicieron, y eso no nos permite avanzar. Muchas veces somos inocentes de muchas cosas y también somos responsables de muchas cosas. ¿Cómo gestionamos entonces en medio de dificultades nuestras emociones y nuestra manera de amar? El proceso de perdón nos lleva a amar desmedidamente. Y entonces, teniendo en cuenta lo que significa el amor de verdad, no ese amor que se pinta con un corazoncito. Y en este marco, pues entonces Jesús nos invita a perdonar hasta 70 veces 7, pero nos invita a reflexionar primeramente en torno a nosotros mismos. Es decir, a acudir con confianza al sacramento de la reconciliación, a la confesión. Porque esa justificación de la que les hablaba, que normaliza, que relativiza, pues también justifica de una u otra manera nuestra falta. Y entonces entramos en esa relativización en donde todo es permitido, yo no hago mal a nadie, bueno, yo no mato, yo no robo. Hay muchas maneras pues también de asesinar a otras personas, de matar ilusiones. Uy, cuántas ilusiones no son asesinadas. Muchas veces ocurre en el seno de nuestra familia, por los propios padres, cuando detienen las esperanzas en los hijos. Bueno, sobre esto podríamos hablar muchas horas, pero no quiero desviarme. Pero Jesús primeramente nos invita en este tiempo a acudir al sacramento de la reconciliación. Y allí, cuando Jesús nos perdona, cuando Jesús nos dice a través del sacerdote, tus pecados te son perdonados, ocurre una liberación inmensa, porque con ese amor, con esa redención, nosotros entonces podemos encarar el mundo desde esa dimensión distinta, desde esa dimensión del amor que nos posiciona en el escenario de Jesús, porque aprendemos a ver a los demás con sus ojos,
con una mirada renovada, con una mirada misericordiosa desde la postura del perdón. Y este tiempo, repito, nos está invitando a cada uno de nosotros a ese proceso de perdón. Es muy importante. Quisiera buscarles en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 976 específicamente, que habla del perdón como símbolo de los apóstoles, y nosotros también en este tiempo somos llamados a ser apóstoles de nuestros tiempos. ¿Quién es el apóstol en este tiempo? Aquella persona que valientemente vive el Evangelio sin hacer alaraca, muy importante esto, sin exhibirse, sin buscar heroicidad extraordinaria, ni externa, ni interna, ni de ningún tipo, sin buscar ser mejor que los demás o pasar por encima de los demás. Aquella persona que vive valientemente el Evangelio en medio de sus realidades concretas y cotidianas. Esa es la invitación a la que se nos conduce hoy. Este numeral 976 habla de que el símbolo de los apóstoles vincula la fe al perdón de los pecados, y eso viene dado por la gracia del Espíritu Santo. Todos estos numerales van bajo el título del artículo 10, creo en el perdón de los pecados. Es decir, creemos que Dios verdaderamente perdona toda falta sin que ellos llegue a la justificación. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Estaba en el medio de dos ladrones. ¿Qué dijo uno de los ladrones? Lo reconoció. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro ladrón no lo reconoció. Jesús perdona, Dios perdona hasta el último minuto. Y por eso fue necesaria esa muerte en la cruz, que nos muestra a nosotros también, a su vez, el camino de la resurrección. Pero Dios le dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, y esto pues con la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí comprendemos a plenitud la misión sacerdotal. Es decir, vamos a ver entonces a los sacerdotes en medio de sus faltas, en medio de sus pecados, en medio de sus injerencias, en medio de todo lo que hagan o dejen de hacer. Vemos al sacerdote como la persona autorizada por Cristo para perdonar los pecados, pero teniendo en cuenta también que es un pecador. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a rezar mucho por nuestros sacerdotes, porque son quienes, en nombre de Cristo, perdonan nuestros pecados. Muy importante tenerlo en cuenta. Ese sacramento tan importante en la vida del hombre, tan importante, tan esencial. Es importante también que nosotros vivamos a plenitud la vida sacramental. Lean en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 976. Y entonces, los apóstoles recibir al Espíritu Santo y al recibir pues ese don que les lleva a perdonar los pecados, pues nosotros también somos redimidos, somos perdonados y somos invitados a perdonar. A perdonar. Es un tiempo que nos llama al perdón. Es difícil, queridos amigos, el proceso de perdón no es nada fácil. Y por muchos años ese rencor rumea y corroe y hace bulla y corrompe. Y bueno, es un camino que muchas veces no es lineal. Es un camino que muchas veces va con sus subidas y con sus bajadas, y tenemos que aprender a perdonarnos y tenemos que aprender a reconocer nuestra fragilidad. Pero también tenemos que aprender a dejarnos inundar por la gracia, porque una vez que la gracia nos inunda, esa fortaleza nos inunda a nosotros también, para tener la capacidad de gestionar todo lo que Jesús quiere gestionar en nosotros en este momento como persona viva, no como persona muerta. Y hay que ver el trabajo que hay por hacer. Hay que ver lo que cuesta llevar adelante estas iniciativas de evangelización. Hay que ver cuántos podemos ser depositarios, porque yo también veo muchos retiros y los hago,
y los escucho y los medito que se transmiten por estos medios. Yo también soy depositaria de muchos mensajes que nos dan nuestros sacerdotes alrededor del mundo. Pues aquí, tal y como lo hacen ellos, pues soy una laica comprometida con un servicio al que Dios me ha llamado y veo los frutos al perseverar pues en orden, con acompañamiento, y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Pero no necesariamente por estos medios, en los medios que Dios nos suministra, estamos llamados entonces a ser verdaderos apóstoles, a hacer luz en medio del mundo y a llevar el mensaje cristiano que ilumina y que encamina hacia el perdón con la antorcha encendida en medio de nuestras realidades concretas, que se hacen muy, muy humanas. Hay un episodio también que a mí me impactó muchísimo y se los voy a compartir. Y es en el marco de una congregación de laicas consagrados que pude conocer y que tiene presencia en el mundo. Este trabajo pastoral, gracias a Dios, me ha permitido avanzar y no solamente redescubrir mi identidad como mujer, mamá y esposa, sino conocer muchas agrupaciones de religiosas, sacerdotes y también pues fieles laicos que se adhieren a esas comunidades, y también de laicas consagradas, pues, y que de una u otra manera han dejado enseñanzas. Pues en esta oportunidad se trata del movimiento de los focolares. No soy focolarina, no soy tampoco laica suscrita al movimiento de los focolares, simplemente voy a reseñar un episodio que a mí me impactó muchísimo. De hecho, ellos tienen en este momento una beata, se trata de Chiara Badano. Chiara Luce Badano es una muchacha que pasó por un proceso de cáncer y que pudo responder heroicamente a esa dificultad, única hija de una familia, y que fue guiada por el movimiento de los focolares, por su fundadora, específicamente Chiara Lubich. También se llama Chiara, es muy diosidencia, pues no, que se llamen igual. Chiara pues también está, creo que ella es sierva de Dios, no recuerdo en qué estado está en el proceso de canonización, pero también creo que está enmarcada a ese camino. Pues lo importante es que lo que dejan en nosotros todas esas vidas, ¿no? En medio de situaciones y contextos hostiles, contextos difíciles, Chiara Lubich funda el movimiento de los focolares, pero todo aquello nace en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues un fuerte proceso de dolor, pues Chiara lo vivió, pues en ese momento no había distinción entre religiones, entre color de piel, simplemente había sufrimiento. Pues entonces ella pues tomó esto como parte de su vida, y bueno, Chiara pues se agrupó con una cantidad de mujeres y se dedicaron a atender a las personas que eran víctimas de las flagelaciones de la Segunda Guerra Mundial. Pues Chiara era católica y Chiara vivió su proceso duro de conversión, pues no se le permitía leer la Biblia, en fin, ella leía la Biblia escondida y pues tomaba fuerzas para seguir adelante y en su misión. Y bueno, poco a poco esto fue creciendo y creciendo, creciendo hasta tener una institucionalidad eclesial. También ahí pues hubo un evento muy interesante, porque en el momento en el que ella busca la institucionalidad eclesial y el orden, pues los obispos que llevaban el caso pues le dicen, está bien, vamos a reconocerlo, pero quedas tú fuera. Y eso es muy importante, esa renuncia, porque esto prueba si verdaderamente el movimiento en cuestión es guiado por una persona o por el Espíritu Santo. Definitivamente cuando Chiara pues acepta desligarse del movimiento con mucho sufrimiento, con mucha entrega, con mucha renuncia, viviendo también pues ese proceso, también ha tenido que perdonar mucho, pues ese movimiento empieza a florecer y pues bueno, a modo de conversión de las almas, pues está dando muchos frutos en la iglesia. Lo importante es ver que esas agrupaciones no quedarse anclado ahí, sino que esas agrupaciones lleven a las personas al encuentro con Cristo, al encuentro con la vida sacramental y al proceso de conversión, evidentemente. Pero hoy en día, pues, ese movimiento tiene una representante, y la representante es Margaret Karam. No sé si se pronuncia Karam o Karam.
El punto es que tuve la oportunidad de ver un video ahí pues, junto a unas focolarinas que me colocaron el video de una escena que contó esta señora que aún vive, que es la que dirige en este momento el movimiento, Margaret. Y ella contó pues algo muy muy interesante en el marco de este camino hacia el perdón. Margaret vivía en medio de una comunidad judía. Y para hacer la historia corta, pues había un grupo de personas que en esa urbanización pues le hacían la vida imposible, se burlaban de ella por ser católica, pues la señalaban. Y bueno, Margaret pues muy, muy molesta, pues luego de muchas escenas y luego de esas escenas que podríamos llamar hoy bullying, pues por darle un nombre, porque ahora a veces pues todo lo llaman bullying, ¿no? Y entonces la persona también, estamos conscientes de que eso ocurre, pero también no se puede exagerar. Pero el punto es que ella llega muy brava donde su mamá, pues, y le cuenta la historia y le pide que haga algo y la mamá no se le ocurre la más brillante idea que decir, vamos a invitar a todas esas mamás a nuestra casa a comer una torta para ver qué pasa. Yo quiero conocer a esas mamás que te están haciendo daño, que te están ocasionando tanto sufrimiento. Por supuesto que Margaret, esto es contado por la misma Margaret, que es la representante hoy del movimiento de los focolares. Pues esa mujer, ¿qué pasa? Esa mujer, bueno, invita a la mamá de Margaret, invita a todas estas mamás a comer un pastel y ocurre allí una transformación hermosísima porque se da en el marco del amor, se da en el marco de la renuncia, pues al orgullo, a devolver mal por mal, sino más bien, bueno, vamos a devolver con amor y con un gesto, pues, gentil de apertura a esta gente a ver qué pasa. Yo no voy a... la actitud de esta mamá fue muy aleccionadora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que se detuvo la ola de agresión y que esa gente pudo convivir y que ocurrió allí pues un diálogo ecuménico, que es justamente el carisma de este movimiento eclesial, el diálogo ecuménico, el encuentro ecuménico, pues se encontró una familia católica con una familia judía y pudieron seguir adelante en este diálogo, en esta reconciliación, y esa ola de odio nos siguió creciendo y tuvimos que tener la sabiduría de una madre para poder gestionar todo aquello. Imaginen ustedes lo interesante que es esto. Imaginen ustedes que si nosotros a pequeña escala, y yo he hecho la prueba en mi propia vida y me ha dado muchos resultados, repito, esto no quiere decir que nos vamos a meter en una escena en donde vayamos a ser dañados y la otra persona no asuma las consecuencias, no. Uno lanza pues la pelota y ve si la otra persona la agarra y si la otra persona la devuelve en buen término, y así podemos entonces jugar, no agredirnos, no tirarnos la pelota a matar, sino más bien jugar. Pues aquí ocurrió este jueguito, pues esta familia buenamente accedió y bueno, no se detuvo la ola del mal, la ola de agresión. Pues esto, aunque parezca mentira, estas pequeñas escenas que corroen van dejando huellas, van dejando frustraciones, van dejando divisiones. Desde el punto de vista psicológico, pues van permeando en la mente y luego permean en el corazón, que es lo más peligroso, y luego llegan hasta el alma, y esto pues ocurre en grandes dimensiones. Por eso es que muchas veces a estas olas de odio hay que ponerle freno, ¿no? Y muchas veces ponerle freno es en el marco de esta escena que acabo de compartir, o muchas veces ponerle freno es con la prudente distancia. A veces es con la distancia emocional, a veces es con la distancia física, a veces es con el silencio para ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque también de una manera u otra tenemos que defendernos. Pero el punto es que esto ocurrió. Y yo les hago con esta escena y con todas estas escenas una invitación entonces a evaluar a profundidad todos los episodios de nuestras vidas que cursan con violencia. Hay muchas maneras de violencia, entiéndanlo. No solamente es la violencia física, puede ocurrir violencia espiritual, puede ocurrir violencia moral, puede ocurrir violencia afectiva, cuando sentimos que no recibimos el afecto que necesitamos para vivir. En fin, nosotros tenemos que idearnos la forma
de poner freno a esa ola de violencia en medio de nuestros contextos diarios y cotidianos. Y ya para ir cerrando, pues me llama la atención, en una oportunidad tuve ocasión de participar en la Pastoral de la Salud. Fue muy fuerte, creo que Dios me hizo pasar por ahí y seguir, porque hay que estar muy bien preparados para trabajar en la Pastoral de la Salud. Y es más fuerte cuando también de una u otra manera hemos pasado por esos procesos fuertes y los mismos han sido superados. Pues bueno, muchas personas tienen esa misión, pues muchas personas tienen otra misión. Pero el punto es que pasé por ahí y sí me di cuenta que en la mayoría de esos pacientes críticos, esos pacientes oncológicos, había un tema de rencor, de reconciliación, en algunos otros casos no, de gestión de las emociones. Y llama la atención también que en algunos de estos centros hospitalarios pues dan vital importancia desde el punto de vista de asistencia psicológica, muchas veces sin meterse en la parte religiosa para respetar la libertad de culto, pues entra en juego este proceso de perdón. Porque resulta que desde el punto de vista biológico, cuando nosotros vamos acumulando resentimiento, odio, rencor, eso en quien repercute es en nosotros mismos. Entonces se produce pues un debilitamiento, no soy médico, pero es lo que se reseña y lo he podido también vivenciar en mi propia vida. Se produce un debilitamiento en el sistema inmunitario, comienzan a florecer los miedos, comienza la tensión a subir, comienza la parte emocional a comprometerse también, y pues eso da cabida a muchas enfermedades y desencadena pues evidentemente en muchos casos a un cáncer, ¿no? Y entonces no estoy diciendo que esos sean todos los casos, no. Pero hay muchos santos que han pasado por procesos de cáncer, pues, ¿no? Y bien superados. Hay muchas causas de santidad que en este momento están siendo enfiladas y que de una u otra manera la iglesia reseña para ayudar a las personas a transitar por eso con frutos. No es nada fácil. Pero vemos que sí hay un proceso, en muchos casos, bonito, de reestructuración familiar, de conversión, de acercamiento a la iglesia, porque la persona va en búsqueda de sanidad, como iban todos esos enfermos, lisiados y leprosos detrás de Cristo, desesperadamente buscándolo, y Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Entonces, en todos esos procesos, si no ocurre un proceso de perdón interior y de perdón a los demás, no se va a avanzar. Probablemente la parte física quede gestionada, quede solucionada en apariencia, pero por dentro, si se sigue anidando ese proceso de rencor y de falta de perdón, pues podemos caer otra vez a lo mejor más bajo. Entonces con esto pues quiero ya ir cerrando y quiero básicamente invitarlos a ese camino que Dios nos llama, que es el camino del perdón. Y no detenernos en la realidad que nos puede estar circundando, sino detenernos más bien en cómo en estos contextos duros y hostiles, por muy difícil que puedan parecer, en medio de nuestras comunidades, familias, comunidades eclesiales, en medio de nuestros países, en medio de la realidad del mundo, cómo nosotros podemos, desde el perdón, comenzar a perdonarnos a nosotros mismos para poder entonces perdonar a los demás. Y con esto concluyo con un fuerte abrazo de amor, con un fuerte abrazo de esperanza y sobre todo con un fuerte abrazo agradecido a esta comunidad mariana que hace posible esta y todas las transmisiones, y también agradezco a ustedes por su sintonía. La invitación es a encontrarnos el próximo martes a la misma hora, dando gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, y nos encomendamos también a la Santísima Virgen María, a su protección maternal para poder seguir adelante en todo aquello que Dios nos pide en estos tiempos tan apremiantes. Estamos bajo la dirección de Fray Alejandro Acevedo, acompañados también con un equipo de voluntarios maravillosos que hacen posibles estas transmisiones. Ánimo y adelante, y hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabel Orellana, Teología al Día. Un espacio en el que la fe y la razón se unen para vivir tu contexto cotidiano como una realidad teologal.
Chao, chao, hasta pronto. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.